Descubrió que su esposo iba a un crucero con su amante, pero cuando llegó, ella ya estaba allí con el hermano de ella. La notificación llegó a las 2:47 de la tarde de un viernes cualquiera. Una confirmación de reserva de Mediterranean Dreams Cruise Line que se sincronizó automáticamente con la cuenta compartida de Google de Sonia y Julen. Ella estaba revisando el calendario familiar cuando lo vio. Suite deluxe con balcón, 7 noches por el Mediterráneo, 2 pasajeros, fechas que coincidían exactamente con el congreso médico que Julen había mencionado en Barcelona. Excepto que había un segundo nombre en la reserva que no era el de Sonia. Carmen Vidal. Sonia se quedó inmóvil frente a su laptop durante varios minutos, releyendo los detalles una y otra vez. Paquete romántico incluido, cena en la mesa del capitán, sesión de spa para parejas. Todo reservado para las mismas fechas en las que Julen le había dicho que estaría en conferencias médicas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Carmen Vidal. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no conseguía ubicarlo. Abrió una nueva pestaña en el navegador y escribió el nombre junto con Hospital San Rafael, donde trabajaba Julen. Los resultados fueron inmediatos. Carmen Vidal, enfermera especializada en cardiología, departamento donde Julen había sido trasladado hace 8 meses. Una búsqueda más profunda en redes sociales reveló el perfil de Carmen. Rubia, sonrisa perfecta, 28 años según su biografía. Sus fotos más recientes mostraban cenas elegantes, ramos de flores sin tarjeta, selfies en lugares que Sonia reconocía como restaurantes donde Julen decía tener cenas de trabajo. Pero lo que realmente la golpeó fue una foto de hace 3 semanas. Carmen posando frente al espejo de un probador con un bikini rojo, el pie de foto decía, preparándome para unas vacaciones muy especiales. La fecha de la publicación coincidía exactamente con el día que Julen había mencionado por primera vez el Congreso de Barcelona. Sonia cerró la laptop y se dirigió al dormitorio que compartía con Julen desde hace 12 años. Sus camisas colgaban perfectamente planchadas junto a sus vestidos, sus zapatos alineados como soldados obedientes. La normalidad de todo aquello de repente le pareció obscena. Tomó su teléfono y marcó el número del Hospital San Rafael. Buenos días, ¿podría hablar con Carmen Vidal del Departamento de Cardiología? La voz que contestó era joven, alegre. Carmen está de vacaciones hasta el próximo lunes. ¿Puedo ayudarla en algo más? Vacaciones. Exactamente las mismas fechas del supuesto congreso de Julen. Pero Sonia no era una mujer que se dejara llevar por impulsos. Era contable, meticulosa por naturaleza. Si iba a actuar, necesitaba un plan. Y más importante aún, necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando. Volvió a buscar información sobre Carmen Vidal, pero esta vez fue más allá de las redes sociales. Encontró su perfil profesional, su historial académico, y finalmente, lo que estaba buscando, su información familiar. Carmen tenía un hermano, Alejandro Vidal, 2 años mayor, ingeniero industrial, soltero según su perfil de LinkedIn. Una idea comenzó a formarse en la mente de Sonia. Una idea que requería coraje, planificación y una pizca de locura justificada. Lo primero que hizo fue llamar a su jefa y pedir una semana de vacaciones de emergencia. Asuntos familiares urgentes, explicó, lo cual técnicamente no era mentira. Luego se dirigió a la agencia de viajes del centro comercial. Necesito un camarote en el crucero Mediterranean Dreams que zarpa mañana, le dijo a la agente, una mujer mayor con gafas de colores. Es una emergencia familiar. Lo siento, pero ese crucero está completamente reservado desde hace meses, respondió la agente revisando su sistema. Tendría que esperar al próximo. Sonia deslizó 5 billetes de 100 euros sobre el mostrador. Estoy segura de que algo se puede hacer. Solo necesito un camarote, cualquier camarote. La agente miró los billetes, luego a Sonia, y volvió a revisar su sistema con más atención. Bueno, hay una cancelación de última hora. Suite Junior con balcón, cubierta 8. Es bastante cara. La tomo, dijo Sonia sin preguntar el precio. 2 horas después tenía su confirmación de reserva. Camarote 8247, justo 3 cubiertas por encima de donde se suponía que estarían Julen y Carmen en la cubierta 5. Pero su plan apenas comenzaba. Esa tarde, mientras Julen estaba en lo que decía era su último día de trabajo antes del congreso, Sonia hizo algo que nunca antes había hecho, investigó a su propio esposo. Revisó sus cuentas bancarias, las cuales tenía acceso como cónyuge. Encontró gastos que no recordaba, una joyería cara en febrero, un restaurante italiano en marzo, una boutique de lencería en abril. Pequeñas cantidades, pero constantes. Un patrón que se remontaba exactamente 8 meses atrás. También revisó su historial de ubicaciones del teléfono. Los martes por la noche, cuando decía ir al gimnasio, su teléfono marcaba direcciones en el barrio donde vivía Carmen. Los sábados por la mañana, cuando supuestamente jugaba tenis con su amigo Roberto, estaba en un hotel de las afueras.
Cada pieza de evidencia era un pequeño corte, pero juntas formaban un patrón devastadoramente claro. Esto no era un romance reciente. Era una relación paralela completamente desarrollada. Cuando Julen llegó esa noche, Sonia ya había empacado una maleta y la había escondido en el maletero de su coche. Lo besó en la mejilla como cualquier otro día, le preguntó por su día, le sirvió la cena. Entonces, ¿mañana muy temprano al aeropuerto?, preguntó mientras lavaban los platos juntos. Sí, el vuelo sale a las 7. Llegó a Barcelona a las 9 y las conferencias empiezan prácticamente inmediatamente, respondió Julen sin mirarla a los ojos. Será una semana intensa, pero muy productiva. Estoy segura de que será memorable, dijo Sonia con una sonrisa que él interpretó como apoyo conyugal. Esa noche, mientras Julen dormía a su lado, Sonia se quedó despierta perfeccionando la parte más audaz de su plan. Había encontrado el perfil de Instagram de Alejandro Vidal, el hermano de Carmen, y había pasado horas estudiando sus publicaciones. Era guapo de una manera diferente a Julen, más rudimentario, más auténtico. Sus fotos mostraban un hombre que disfrutaba del senderismo, la fotografía de naturaleza, y tenía un labrador dorado llamado Bruno. Pero lo más importante era que había publicado algo 3 días atrás que le había dado la idea perfecta. Necesito unas vacaciones urgentemente. El trabajo me está matando. ¿Alguien conoce algún lugar donde pueda desaparecer una semana sin que mi hermana me encuentre para pedirme favores? A las 5 de la mañana, mientras Julen se duchaba antes de su supuesto vuelo a Barcelona, Sonia le envió un mensaje privado a Alejandro. Hola, sé que no nos conocemos, pero creo que tenemos algo muy importante que hablar sobre tu hermana Carmen y mi esposo Julen. Adjunto pruebas de que están teniendo una aventura y se van juntos a un crucero hoy. Si quieres saber la verdad completa sobre lo que está haciendo tu hermana, podríamos encontrarnos para café esta mañana. Te aseguro que vale la pena tu tiempo. Adjuntó las capturas de pantalla de las reservas del crucero, algunas de las fotos de Carmen con las fechas que coincidían con las mentiras de Julen y su número de teléfono. A las 6 de la mañana, mientras se despedía de Julen en la puerta con un beso que sabía a traición, su teléfono sonó. ¿Sonia? Soy Alejandro. Acabo de ver tu mensaje. ¿Podemos vernos ahora? Una hora después, Sonia estaba sentada frente a Alejandro en una cafetería del centro. Era más alto de lo que parecía en las fotos, con ojos verdes que ahora mismo reflejaban una mezcla de confusión y furia contenida. Muéstrame todo, dijo sin preámbulos. Sonia abrió su portátil y le mostró cada pieza de evidencia que había recopilado. Las reservas del crucero, el historial de ubicaciones de Julen, los gastos bancarios, las fotos de Carmen. Alejandro observaba todo en silencio, su expresión endureciéndose con cada revelación. Ese hijo de perra, murmuró finalmente. ¿Y Carmen? No puedo creerlo. ¿No tenías idea?, preguntó Sonia. Sospechaba que estaba viendo a alguien. Ha estado actuando extraño, secretiva, gastando dinero que no tiene. Pero pensé que era algún novio normal, no un hombre casado. Alejandro cerró el puño sobre la mesa. Mi hermana puede ser muchas cosas, pero nunca pensé que sería una destructora de matrimonios. Sonia se inclinó hacia adelante. Tengo una propuesta. Algo que podría darles a ambos una lección que nunca olvidarán. Le explicó su plan. El crucero que había reservado, la oportunidad perfecta de confrontarlos en un espacio cerrado donde no podrían escapar o esconderse. Alejandro la escuchó con creciente interés. ¿Estás sugiriendo que vaya contigo a ese crucero?, preguntó. Estoy sugiriendo que les demos el shock de sus vidas. Imagina sus caras cuando nos vean aparecer juntos en su luna de miel robada. Alejandro consideró esto por un momento, luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. ¿Sabes qué? Me gusta tu estilo. Pero si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. No solo queremos darles un susto, queremos que entiendan completamente las consecuencias de sus acciones. Y aquí, queridos suscriptores, comenzó una de las alianzas más inesperadas para una venganza perfectamente orquestada. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora porque esta historia apenas está comenzando. Pasaron las siguientes 4 horas planeando cada detalle. Alejandro canceló sus compromisos de trabajo para la semana, algo que pudo hacer gracias a su posición como consultor independiente. Sonia usó sus contactos en la industria turística, adquiridos durante años de manejar las cuentas de varias agencias de viajes, para obtener información detallada sobre el itinerario del crucero. Pero lo más importante fue la estrategia psicológica que desarrollaron. No se trataba solo de aparecer y sorprenderlos. Se trataba de una revelación gradual que los desmoronaría sistemáticamente. Primero, explicó Sonia, necesitamos establecernos como una pareja creíble. No pueden sospechar que nos conocimos para vengarnos de ellos. Tienes razón, acordó Alejandro. Necesitamos una historia de fondo. ¿Qué tal si somos viejos amigos de la universidad que nos reencontramos recientemente? Perfecto.
Y necesitamos comportarnos como si estuviéramos en las primeras etapas de una relación romántica. Suficiente química para que sea creíble, pero no tanto como para que parezca falso. Alejandro sonrió. No debería ser difícil. Eres una mujer hermosa, y estamos unidos por un objetivo común. Esa tarde, Alejandro reservó el último camarote disponible en el crucero, uno que había quedado libre debido a otra cancelación de último minuto. Por una coincidencia que parecía cosa del destino, estaba en la cubierta 7, justo entre el camarote de Sonia y el de Julen y Carmen. A las 6 de la tarde, ambos estaban en el puerto de Valencia, preparándose para abordar el Mediterranean Dreams. Sonia había elegido un vestido azul marino que nunca había usado cuando estaba con Julen, algo que la hiciera verse diferente, más sofisticada. Alejandro vestía una camisa blanca y pantalones de lino que resaltaban su bronceado natural. ¿Lista para esto?, preguntó mientras hacían fila para el check-in. Más lista de lo que he estado para cualquier cosa en años, respondió Sonia y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. El proceso de embarque fue sorprendentemente emocional para Sonia. Cada paso la alejaba más de su vida anterior, la vida donde había sido una esposa engañada y ciega. Con cada escalón hacia la cubierta del barco, sentía como si estuviera transformándose en alguien más fuerte, más decidido. Se separaron estratégicamente para dirigirse a sus camarotes, acordando encontrarse en el bar de la cubierta superior una hora después. Sonia usó ese tiempo para deshacer su maleta y prepararse mentalmente para lo que venía. Se duchó, se cambió a un vestido más casual pero elegante, y se miró en el espejo del pequeño baño del camarote. La mujer que la miraba de vuelta parecía diferente. Había determinación en sus ojos que no había visto en años, tal vez nunca. Su teléfono vibró con un mensaje de Julen: llegué bien a Barcelona. Las conferencias son intensas pero interesantes. Te amo. Por primera vez en 8 meses, Sonia no sintió ese nudo en el estómago al leer uno de sus mensajes. En lugar de dolor, sintió una fría satisfacción. Le respondió: me alegro de que esté yendo bien. Disfruta tu semana. A las 8 en punto, se encontró con Alejandro en el bar Geraisen de la cubierta 10. Él ya había conseguido una mesa con vista al océano y había ordenado 2 copas de champaña. Por la justicia, dijo levantando su copa cuando ella se sentó. Por la verdad, respondió ella, brindando. Pasaron la primera hora conociéndose realmente. Alejandro le contó sobre su empresa de consultoría en sostenibilidad, su pasión por la fotografía de naturaleza, su divorcio de hace 3 años de una mujer que, irónicamente, también le había sido infiel. Tal vez por eso esto se siente tan personal para mí, admitió. Sé lo que es vivir con alguien que te miente todos los días. Sonia compartió su propia historia. 12 años de matrimonio, los últimos 8 meses sintiéndose como si estuviera perdiendo la cabeza, las pequeñas mentiras que ahora tenían sentido, la sensación de que estaba viviendo con un extraño. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Sonia. No es solo la infidelidad. Es el hecho de que durante 8 meses he estado cuestionando mi propia percepción de la realidad. Cuando le preguntaba sobre sus horarios extraños o sus cambios de comportamiento, él me hacía sentir como si estuviera siendo paranoica o controladora. Eso se llama gaslighting, respondió Alejandro. Mi ex esposa hacía lo mismo. Te hacen dudar de tu propia cordura mientras ellos siguen mintiendo. Estaban tan absortos en su conversación que casi no los notaron cuando pasaron. Julen y Carmen, tomados de la mano, dirigiéndose hacia el restaurante principal. Carmen llevaba un vestido rojo que Sonia reconoció de una de sus fotos de Instagram, ¿y Julen? Julen se veía más feliz y relajado de lo que había estado en casa en meses. Ahí están, murmuró Alejandro. Sonia se giró discretamente para mirar. Ver a su esposo con otra mujer de esa manera tan íntima, tan natural, fue como recibir una confirmación final de algo que ya sabía pero que aún dolía presenciar. Son tan arrogantes, dijo en voz baja. Míralos. Actúan como si fueran una pareja normal, como si no estuvieran destrozando 2 familias. No por mucho tiempo más, respondió Alejandro, su voz dura. ¿Cuál es el plan para mañana? Habían decidido no confrontarlos el primer día. Era mejor establecerse en el barco, observar sus rutinas, y planear el momento perfecto para máximo impacto. Mañana es nuestra primera parada en Palma de Mallorca, explicó Sonia consultando el itinerario. Según la información que obtuve, han reservado una excursión privada en barco alrededor de la isla. Perfecta para una pareja romántica. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a reservar la misma excursión. Y vamos a asegurarnos de que seamos imposibles de evitar. Pasaron el resto de la noche perfeccionando su estrategia, sorprendentemente para ambos, genuinamente disfrutando de la compañía del otro. Había algo liberador en estar con alguien que entendía completamente la traición que habían experimentado. Cuando finalmente se despidieron en el pasillo entre sus camarotes, Alejandro tomó la mano de Sonia brevemente. Sé que comenzamos esto por venganza, dijo,
pero quiero que sepas que me alegro de haberte conocido, independientemente de las circunstancias. Sonia sintió un calor inesperado ante sus palabras. Yo también. Esa noche, acostada en su camarote individual, Sonia no pensó en Julen por primera vez en meses. En lugar de eso, pensó en lo extraño que era sentirse más conectada con un virtual desconocido que con el hombre con el que había compartido una cama durante 12 años. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Sonia se despertó sintiéndose más descansada de lo que había estado en semanas. Se vistió cuidadosamente para el día, shorts blancos, una blusa azul que resaltaba sus ojos, y sandalias cómodas para caminar. Quería verse atractiva pero casual, como alguien que estaba disfrutando unas vacaciones sin agenda oculta. Se encontró con Alejandro para desayunar en el buffet de la Cubierta Lido. Él ya había asegurado una mesa con vista al puerto de Palma, que se acercaba gradualmente. «Buenos días, hermosa», dijo cuando ella se acercó, y aunque sabía que era parte de su actuación, el cumplido la hizo sonreír genuinamente. «Buenos días a ti también, guapo», respondió, entrando en el papel con más facilidad de la que había esperado. Mientras desayunaban, mantuvieron una conversación ligera sobre los planes del día, pero ambos estaban observando discretamente a los otros pasajeros, buscando a sus objetivos. Los encontraron en una mesa del otro lado del restaurante. Carmen llevaba un bikini bajo una túnica transparente, claramente preparada para su día romántico en el mar. Julen vestía shorts y una camisa polo que Sonia reconoció como una que había comprado para su aniversario el año anterior. «Perfecto», murmuró Alejandro. «Están vestidos exactamente como esperábamos para la excursión en barco». Terminaron su desayuno y se dirigieron al mostrador de excursiones en la Cubierta 5. La joven empleada los saludó con entusiasmo. «¿En qué puedo ayudarlos hoy?» «Estamos interesados en la excursión privada en barco alrededor de Mallorca», dijo Sonia. «¿Aún tienen disponibilidad?» «Déjenme revisar». «Sí, tenemos espacio en el barco Poseidón, que sale a las 10:30. Es una excursión muy popular para parejas». «Perfecto», dijo Alejandro, pasando su brazo casualmente alrededor de la cintura de Sonia. «Somos una pareja muy nueva, así que queremos algo romántico». La empleada sonrió. «Van a amar esta excursión. Incluye snorkeling en calas privadas, almuerzo en cubierta y champaña al atardecer». Después de confirmar su reserva, se dirigieron de vuelta a sus camarotes para prepararse. Sonia eligió un bikini negro elegante que había comprado específicamente para este viaje, uno que nunca había usado con Julen. Se miró en el espejo y se sintió poderosa. A las 10:15, estaban en el puerto esperando el barco Poseidón. Era un catamarán elegante con capacidad para unas 20 personas. Perfecto para una confrontación íntima pero no demasiado privada. Julen y Carmen llegaron 5 minutos después. Sonia sintió que su corazón se aceleraba cuando los vio acercarse, pero mantuvo su compostura. Alejandro, notando su tensión, tomó su mano y la apretó suavemente. «Recuerda», murmuró, «somos una pareja feliz en vacaciones románticas». Cuando Julen la vio, su reacción fue todo lo que Sonia había esperado y más. Se detuvo tan abruptamente que Carmen casi tropieza con él. Su cara se puso pálida, luego roja, luego pálida nuevamente. «Sonia», tartamudeó. Sonia se giró como si acabara de notarlo, con una expresión de sorpresa perfectamente actuada en su rostro. «Julen, qué coincidencia increíble». Se acercó a él con una sonrisa brillante, manteniendo la mano de Alejandro firmemente en la suya. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Barcelona en tu congreso médico». Julen abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Carmen, a su lado, parecía como si quisiera desaparecer. «Nosotros, cambio de planes», logró decir finalmente. «¡Qué maravilloso!», exclamó Sonia. «Julen, quiero presentarte a Alejandro». «Alejandro, este es mi esposo Julen, del que te he hablado tanto». Alejandro extendió su mano con una sonrisa amistosa pero firme. «Encantado de conocerte, Julen. Sonia me ha contado muchísimo sobre ti». La ironía de la situación no se perdió en ninguno de los presentes. Julen estrechó la mano de Alejandro mecánicamente, mientras Carmen permanecía en silencio detrás de él. «Y tú debes ser una colega», continuó Sonia dirigiéndose a Carmen con una sonrisa dulce. «¿También eres médica?» «Enfermera», respondió Carmen en voz baja, encontrando finalmente su voz. «Qué profesión tan noble», dijo Sonia. «Es tan maravilloso cuando los colegas pueden disfrutar vacaciones juntos. Muy profesional». El capitán del barco llamó a todos a bordo, salvando a Julen y Carmen de más conversación incómoda por el momento. Pero Sonia sabía que este era solo el comienzo. Durante la primera hora del viaje, mientras navegaban hacia las calas más apartadas de Mallorca, Sonia y Alejandro mantuvieron una conversación animada sobre su relación.
Hablaron sobre cómo se habían reencontrado después de años sin verse, sobre la química instantánea que habían sentido, sobre lo emocionante que era explorar una nueva relación. Todo esto lo hicieron lo suficientemente alto como para que Julen y Carmen, que estaban sentados a solo unos metros de distancia, pudieran escuchar cada palabra. Es increíble lo diferente que se siente estar con alguien que realmente te valora, dijo Sonia, mirando a Alejandro con ojos brillantes. Después de tantos años sintiendo que mi matrimonio estaba estancado, esto se siente como despertar. Alejandro tomó su mano y la besó suavemente. Yo siento lo mismo. Es increíble encontrar a alguien que es tan honesta, tan auténtica. Nada de juegos, nada de mentiras, solo honestidad pura. Desde el rabillo del ojo, Sonia pudo ver a Julen removiéndose incómodamente en su asiento. Cuando llegaron a la primera cala para hacer snorkeling, Sonia puso su plan en la siguiente fase. Se acercó a Julen mientras él se preparaba para entrar al agua. «Julen, ¿podemos hablar un momento en privado?», preguntó con voz casual. Él la siguió hacia la proa del barco, lejos de los otros pasajeros. «¿Qué está pasando aquí, Sonia?», preguntó con voz tensa. «¿Qué haces en este crucero con él?». Sonia lo miró con expresión inocente. «¿Qué quieres decir?». «Estoy de vacaciones con Alejandro». «La pregunta es, ¿qué haces tú aquí cuando se supone que deberías estar en un congreso médico en Barcelona?». «Hubo un cambio de último minuto», mintió Julen torpemente. «El congreso se canceló, así que decidí tomarme unos días libres». «¡Qué coincidencia!», exclamó Sonia. «Y qué suerte que encontraste una compañera de último minuto. Carmen parece muy amigable». La cara de Julen se puso roja. «No es lo que piensas, Sonia». «¿Ah, no? ¿Y qué debería pensar cuando encuentro a mi esposo en un crucero romántico con otra mujer después de mentirme sobre su paradero?». Julen no tenía respuesta para eso. «¿Sabes qué, Julen?», continuó Sonia con voz suave pero firme. «Por primera vez en años, no me importa. He encontrado a alguien que me hace sentir viva nuevamente, alguien que no necesita mentirme para pasar tiempo conmigo». Y con eso, se alejó, dejando a Julen parado solo en la proa del barco, procesando las implicaciones de sus palabras. El resto del día procedió con una tensión palpable. Sonia y Alejandro continuaron su actuación romántica, nadando juntos, compartiendo el almuerzo, riendo con los otros pasajeros. Mientras tanto, Julen y Carmen se veían cada vez más incómodos, sus susurros urgentes indicando que estaban teniendo discusiones tensas. La confrontación real llegó esa noche, de vuelta en el crucero. Y aquí, queridos espectadores, llegamos al punto de inflexión de esta historia. Si te está gustando tanto como a nosotros nos gustó investigarla y contarla, no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte el desenlace de esta increíble venganza. Esa noche, Sonia y Alejandro cenaron en el restaurante principal del crucero. Habían reservado específicamente una mesa para las 8:30, sabiendo que Julen y Carmen habían hecho reserva para las 8 en el mismo lugar. Cuando entraron al restaurante, elegantemente vestidos y tomados del brazo, fueron directamente a la mesa de Julen y Carmen. «Qué casualidad encontrarlos aquí también», dijo Sonia con entusiasmo aparente. «¿Les importa si nos unimos? Sería tan divertido cenar todos juntos». Antes de que pudieran objetar, Sonia ya había hecho señas al maitre para que les trajera 2 sillas adicionales. «Realmente, no queremos molestar», dijo Carmen finalmente, hablando por primera vez en todo el día. «Para nada es molestia», respondió Alejandro con una sonrisa encantadora. «De hecho, Carmen, he estado queriendo hablar contigo. Mi hermana también es enfermera, y siempre es interesante conocer a colegas suyas». Carmen se puso visiblemente pálida ante la mención de hermanas. «¿Tu hermana es enfermera?», preguntó Julen, tratando de mantener la conversación en territorio seguro. «Era», respondió Alejandro con una expresión que se volvió seria. «Tuvo que dejar su carrera después de meterse en un escándalo con un médico casado en su hospital. Destruyó su reputación profesional y su vida personal. Fue devastador para toda la familia». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. «Qué historia tan triste», dijo Sonia con simpatía fingida. «Debe ser terrible cuando las decisiones de una persona afectan a tantas personas inocentes». «Lo fue», asintió Alejandro. «Especialmente difícil para la esposa del médico. Era una mujer maravillosa que no se merecía que destruyeran su matrimonio por una aventura egoísta». Julen comenzó a toser violentamente, ahogándose con su agua. La cena continuó con esta tensión subyacente. Sonia y Alejandro hábilmente dirigían la conversación hacia temas que hacían que Julen y Carmen se sintieran cada vez más incómodos. Hablaron sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre cómo las mentiras siempre salen a la luz, sobre lo devastador que es descubrir que tu pareja te ha estado engañando. «¿Sabes?», dijo Sonia mientras esperaban el postre, «Alejandro me ha ayudado a darme cuenta de algo importante. Durante años,
Pensé que había algo malo conmigo porque sentía que mi matrimonio estaba perdiendo chispa. Pero ahora entiendo que no era culpa mía. Simplemente estaba con la persona equivocada. Julen la miró fijamente, pero Sonia continuó como si estuviera hablando solo con Alejandro. Es increíble como cuando estás con alguien que realmente te aprecia, de repente te das cuenta de todo lo que te estaba faltando. Carmen finalmente encontró su voz. Tal vez deberíamos hablar de algo más ligero, sugirió nerviosamente. Tienes razón, respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablemos de planes futuros. Sonia me ha contado que está considerando algunos cambios importantes en su vida. Nuevos comienzos y eso. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Julen con voz tensa. Sonia lo miró directamente por primera vez en toda la cena. El tipo de cambios que haces cuando te das cuenta de que has estado viviendo una mentira durante meses. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Creo que necesito ir al baño, murmuró Carmen, levantándose rápidamente de la mesa. Yo también, dijo Sonia, siguiéndola. En el baño del restaurante, las dos mujeres se encontraron cara a cara frente a los espejos. Carmen se estaba retocando el maquillaje con manos temblorosas. Carmen, dijo Sonia con voz suave pero firme, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Carmen se giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas que estaba tratando de contener. No sé qué quieres que diga, susurró. Quiero que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Carmen cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. 8 meses, admitió finalmente. ¿Lo amas?, preguntó Sonia, sorprendida por lo calmada que sonaba su propia voz. Yo, sí, respondió Carmen, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Sé que está mal, sé que no debería haber pasado, pero sí, lo amo. Sonia asintió lentamente. ¿Y él te ama a ti? Dice que sí. Dice que va a pedir el divorcio, que solo estaba esperando el momento correcto. ¿El momento correcto?, repitió Sonia con una risa amarga. ¿Te refieres al momento correcto para destronar la vida que construimos juntos durante 12 años sin ni siquiera darme la oportunidad de luchar por nuestro matrimonio? Carmen se encogió ante sus palabras. Carmen, tengo algo que decirte, continuó Sonia. El hombre que está ahí afuera no es mi nuevo novio. Es el hermano de alguien que conoces muy bien. La cara de Carmen se puso blanca como el papel. ¿Qué? Alejandro Vidal. ¿Te suena familiar el apellido? Carmen se agarró del lavamanos para no caerse. No puede ser. Es tu hermano, Carmen. Y sabe exactamente lo que has estado haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Cuando descubrí tu aventura con mi esposo, decidí investigar con quién estaba tratando. Encontré a tu familia, contacté a tu hermano, y decidimos que era hora de que tanto tú como Julen enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Carmen comenzó a sollozar abiertamente. ¿Alejandro está aquí por eso? ¿Todo esto es una trampa? No es una trampa, Carmen. Es justicia. Durante 8 meses, Julen y tú han estado viviendo una fantasía mientras yo vivía una pesadilla, preguntándome qué estaba mal conmigo, porque mi esposo ya no me tocaba, porque mentía sobre todo. Carmen se giró hacia el espejo, viendo su propio reflejo con horror. No sabía, quiero decir, sabía que estaba casado, pero él me dijo que el matrimonio había terminado hace mucho tiempo, que solo estaban juntos por conveniencia. ¿Y tú le creíste?, preguntó Sonia. ¿Le creíste sin nunca molestarte en verificar si era verdad? Yo quería creerle, susurró Carmen. Estaba tan sola, y él era tan encantador, tan atento. Mientras tanto, continuó Sonia, yo estaba en casa cocinando sus cenas favoritas, planchando sus camisas para sus conferencias médicas, preocupándome cuando llegaba tarde del trabajo. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación asentándose entre ellas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carmen finalmente. Ahora, dijo Sonia, enderezándose y arreglando su cabello, vamos a regresar a esa mesa, y tu hermano y yo vamos a terminar lo que vinimos a hacer. ¿Qué es eso? Mostrarles a ti y a Julen que las acciones tienen consecuencias. Regresaron a la mesa en silencio. Alejandro y Julen estaban sentados en un silencio tenso, claramente habiendo tenido su propia conversación difícil. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro cuando se sentaron. Perfecto, respondió Sonia. De hecho, creo que Carmen tiene algo que decirle a su hermano. Carmen miró a Alejandro con ojos suplicantes. Alejandro, yo no sabía que tú. ¿No sabías que, Carmen?, preguntó Alejandro con voz fría. ¿No sabías que tengo principios? ¿No sabías que me importa cuando mi hermana pequeña decide destrozar un matrimonio? No es tan simple, protestó Carmen. Ah, no, Alejandro se inclinó hacia adelante. Porque desde donde estoy sentado, parece bastante simple.
Decidiste tener una aventura con un hombre casado, mentiste sobre ello durante meses, y ahora estás aquí en un crucero romántico mientras su esposa piensa que está en una conferencia médica. Julen finalmente habló. Alejandro, entiendo que estés molesto, pero esto es entre Carmen y yo. No, lo interrumpió Alejandro con voz dura. Esto dejó de ser solo entre ustedes en el momento que decidieron mentirle a Sonia durante 8 meses. Cuando decidiste usar el dinero que compartías con tu esposa para llevar a mi hermana a cenas románticas. Cuando Carmen decidió ayudarte a engañar a una mujer inocente. Sonia no es inocente en esto, dijo Julen defensivamente. Nuestro matrimonio tenía problemas mucho antes de que Carmen apareciera. ¿En serio? Preguntó Sonia con voz peligrosamente calmada. ¿Y cuándo planeabas contarme sobre esos problemas, Julen? ¿Cuándo íbamos a tener esa conversación sobre nuestro matrimonio? Yo, intenté hablarte sobre eso. Mentira, exclamó Sonia, su compostura finalmente rompiéndose. Nunca me dijiste que eras infeliz. Nunca sugeriste terapia de pareja. Nunca me dijiste que querías cambiar algo en nuestra relación. Simplemente decidiste buscar felicidad en otro lugar mientras me dejabas vivir en la ignorancia. Los otros comensales del restaurante comenzaron a mirarlos, pero Sonia ya no se preocupaba por las apariencias. ¿Sabes cuál es la parte más patética de todo esto? Continuó. Que si me hubieras dicho hace 8 meses que eras infeliz, habría luchado por nuestro matrimonio. Habría hecho todo lo posible para arreglar los problemas que tú veías. Pero en lugar de darme esa oportunidad, decidiste ser un cobarde y buscar una salida fácil. Julen se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí sentado escuchando esto. Siéntate, ordenó Alejandro con voz que no admitía discusión. Todavía no hemos terminado. Algo en su tono hizo que Julen se sentara nuevamente. Verás, continuó Alejandro, Sonia y yo hemos tenido mucho tiempo para planear esta pequeña reunión. Y hay algunas cosas más que necesitan saber. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Por ejemplo, ¿sabían que su pequeño romance secreto no era tan secreto como pensaban? En la pantalla había fotos de Julen y Carmen juntos en varios restaurantes, entrando y saliendo del hotel donde se encontraban, besándose en el estacionamiento del hospital. ¿Cómo conseguiste esas fotos?, preguntó Carmen con horror. No fue difícil una vez que sabíamos dónde buscar, respondió Sonia. Julen, ¿recuerdas el Hotel Continental donde han estado yendo los sábados por la mañana? Resulta que tienen un excelente sistema de seguridad. Esto es acoso, murmuró Julen. No, corrigió Alejandro, esto es documentación. Documentación que será muy útil en los procedimientos de divorcio. El color desapareció completamente del rostro de Julen. ¿Procedimientos de divorcio?, repitió. ¿De qué pensabas que se trataba todo esto?, preguntó Sonia. ¿Creías que iba a descubrir tu aventura y simplemente fingir que no pasó nada? Yo pensé, esperaba que pudiéramos hablar, tal vez ir a terapia. ¿Ahora quieres ir a terapia? Sonia se rió amargamente. Después de 8 meses de mentiras, después de traerla a ella a un crucero mientras me decías que estabas en una conferencia médica, ¿ahora quieres arreglar nuestro matrimonio? Sonia, por favor. No, dijo Sonia con firmeza. Ya no tienes derecho a pedirme nada. Tuviste 8 meses para arreglar esto de la manera correcta, y elegiste no hacerlo. Carmen, que había estado llorando silenciosamente, finalmente habló. ¿Qué van a hacer con las fotos? Depende, respondió Alejandro. ¿Van a terminar esto ahora mismo, o vamos a tener que seguir jugando juegos? ¿Terminar qué?, preguntó Julen. Su aventura, dijo Sonia. Obviamente. ¿Pensaban que podrían continuar después de esto? Hubo un largo silencio mientras Julen y Carmen se miraban el uno al otro, comunicándose sin palabras. Finalmente, Julen habló. Sonia, sé que he cometido errores terribles, pero Carmen y yo, nos amamos. No puedo simplemente terminar esto. Sonia sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero también sintió una extraña sensación de libertad. Finalmente, la verdad completa estaba sobre la mesa. Está bien, dijo con voz calmada. Entonces no hay nada más que discutir. Se puso de pie, seguida inmediatamente por Alejandro. Disfruten el resto de su crucero, dijo Sonia. Cuando regresemos a Valencia, encontrarán sus cosas empacadas y esperándolos en un hotel. Los papeles del divorcio ya están con mi abogado. ¿Qué?, exclamó Julen. ¿Ya iniciaste el divorcio? Hace 3 días, confirmó Sonia. El mismo día que descubrí este crucero. Carmen miró a su hermano con pánico. Alejandro, por favor, no le digas nada a mamá y papá. Ya saben, dijo Alejandro con voz triste. Les conté todo antes de subir al barco. ¿Están devastados, Carmen? Devastados y avergonzados. Carmen comenzó a sollozar nuevamente. Y en cuanto a tu trabajo, continuó Alejandro,
el director del hospital también lo sabe. Aparentemente, tener una aventura con un médico casado es considerado una violación de la ética profesional. No pueden hacer eso, protestó Julen. Ya lo hicieron, respondió Sonia. Tu jefe recibió todas las pruebas ayer por la mañana, incluyendo documentación de cómo usaste fondos del hospital para tus citas románticas y este crucero. Julen se puso de pie tan rápidamente que derribó su silla. Esto es destrucción mutua asegurada. Si arruinan mi carrera, no podré pagarte pensión alimenticia. No necesito tu dinero, Julen, dijo Sonia con desprecio. Tengo mi propia carrera, mi propia vida. Lo que necesitaba era honestidad y respeto, y tú no fuiste capaz de darme ninguna de las dos. Con eso, Sonia y Alejandro se alejaron de la mesa, dejando a Julen y Carmen sentados en el restaurante, sus vidas románticas y profesionales colapsándose a su alrededor. Los siguientes 2 días del crucero pasaron en una extraña paz para Sonia. Ella y Alejandro continuaron con sus actividades planeadas, pero ahora sin la presión de mantener una fachada. Su amistad se había profundizado a través de la experiencia compartida, y ambos encontraron que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. Julen y Carmen, mientras tanto, se volvieron prácticamente invisibles. Los vieron brevemente en los restaurantes, pero evitaban cualquier área donde Sonia y Alejandro pudieran estar. ¿Te sientes mal por ellos?, preguntó Alejandro mientras observaban el atardecer desde la cubierta superior en su penúltimo día del crucero. Sonia consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento mal por la Carmen de hace un año, que probablemente era una buena persona antes de tomar decisiones terribles. Me siento mal por el Julen de hace 15 años, con el que me casé y que tal vez realmente me amaba entonces. Hizo una pausa, mirando el horizonte. Pero no me siento mal por las personas que eligieron mentirme durante 8 meses. No me siento mal por las personas que planearon este crucero mientras yo creía que teníamos un matrimonio sólido. ¿Y qué sientes por ti?, preguntó Alejandro. Sonia sonrió, una sonrisa genuina que parecía venir de un lugar profundo dentro de ella que había estado dormido durante mucho tiempo. Me siento libre. Por primera vez en años, me siento completamente libre. La última noche del crucero, hubo una cena de gala. Sonia se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido negro elegante que había comprado antes del viaje pero nunca había tenido la oportunidad de usar. Se miró en el espejo del camarote y vio a una mujer diferente de la que había abordado el barco 5 días antes. Alejandro la estaba esperando fuera de su camarote, vestido con un smoking que lo hacía ver como una estrella de cine. Te ves increíble, dijo, ofreciéndole su brazo. Tú también, respondió ella, y se dio cuenta de que lo decía en serio. En el comedor, fueron dirigidos a una mesa junto a la ventana con vista al mar oscuro. La comida era exquisita, el vino perfecto, la conversación fluida y natural. Sonia, dijo Alejandro durante el postre, quiero preguntarte algo, y quiero que sepas que está bien si la respuesta es no. ¿Qué es? Cuando regresemos a Valencia mañana, cuando todo esto termine, ¿te gustaría que mantuviéramos el contacto? Como amigos, quiero decir. Sé que todo esto comenzó como una venganza, pero siento que hemos encontrado algo real aquí. Sonia sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Me encantaría eso. Bien, sonrió Alejandro. Porque he estado pensando que tal vez, después de que tengas tiempo para sanar, después de que el divorcio se finalice, tal vez podrías estar interesada en una cita real. Una donde no tengamos que pretender que nos conocemos de antes. Sonia se rió, un sonido ligero y feliz que atrajo miradas de las mesas cercanas. Creo que me gustaría eso mucho, respondió. Mientras terminaban la cena, Sonia vio a Julen y Carmen en una mesa del otro lado del comedor. Se veían miserables, conversando en susurros urgentes, claramente discutiendo. Carmen tenía los ojos rojos e hinchados, y Julen parecía haber envejecido 5 años en los últimos 5 días. Por un momento, Sonia sintió una punzada de, no era lástima exactamente, sino tal vez tristeza por lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero luego Alejandro tomó su mano sobre la mesa, y el momento pasó. ¿Lista para el próximo capítulo?, preguntó él. Más que lista, respondió ella. El barco atracó en Valencia la mañana siguiente bajo un cielo azul brillante. Sonia empacó sus maletas con una sensación de finalidad. Estaba empacando más que ropa, estaba empacando el final de una vida y el comienzo de otra. Alejandro la ayudó con sus maletas, y caminaron juntos hacia la salida del barco. No vieron a Julen y Carmen en ningún lugar, y Sonia se alegró por ello. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. En el taxi camino a casa, Alejandro tomó su mano. ¿Tienes miedo?, preguntó. Un poco, admitió Sonia. Pero también emocionada. Por primera vez en años, siento que mi futuro está completamente abierto. ¿Y qué vas a hacer primero? Sonia sonrió. Primero, voy a hablar con mi abogado y finalizar todo el papeleo del divorcio. Luego,
Voy a renovar mi apartamento completamente. Nuevos colores, nuevos muebles, un nuevo comienzo completo. ¿Y después? Después, dijo Sonia, mirándolo a los ojos, voy a llamar a un hombre muy guapo que conocí en un crucero y preguntarle si quiere llevarme a cenar. Una cita real esta vez. Alejandro sonrió. Creo que ese hombre diría que sí inmediatamente. 3 meses después, Sonia estaba sentada en la terraza de su apartamento recién renovado, disfrutando de su café matutino y revisando las noticias en su tablet. Un artículo llamó su atención. Hospital San Rafael implementa nuevas políticas éticas después de escándalo. El artículo detallaba cómo el hospital había reforzado sus políticas sobre relaciones entre empleados después de que saliera a la luz una aventura entre un médico casado y una enfermera que había resultado en irregularidades éticas y financieras. Ni Julen ni Carmen fueron mencionados por nombre, pero Sonia sabía que se trataba de ellos. Su teléfono sonó con un mensaje de Alejandro. ¿Lista para nuestra excursión de senderismo de hoy? El pronóstico dice que será un día perfecto. Sonia sonrió y escribió, lista. No puedo esperar. Se levantó de su silla, miró una vez más el artículo, luego cerró la tablet. Esa parte de su vida había terminado oficialmente. El divorcio se había finalizado la semana anterior, más rápido de lo esperado debido a la abundante evidencia de infidelidad. Julen había encontrado trabajo en un hospital más pequeño en otra ciudad. Carmen, según había escuchado a través de conocidos mutuos, había decidido mudarse a otra región para comenzar de nuevo. Sonia no sentía alegría por sus dificultades, pero tampoco sentía pena. Habían hecho sus elecciones, y ahora vivían con las consecuencias. Mientras se preparaba para su día con Alejandro, Sonia reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que había descubierto esa confirmación de crucero 3 meses atrás había sido alguien que se cuestionaba a sí misma constantemente, que vivía en la sombra de las mentiras de su esposo. La mujer en la que se había convertido era alguien que confiaba en sus propios instintos, que valoraba la honestidad por encima de todo, y que no tenía miedo de luchar por lo que merecía. Su relación con Alejandro había florecido de maneras que nunca había esperado. Lo que había comenzado como una alianza de venganza se había convertido en una amistad genuina y luego en algo más profundo. No era la pasión desesperada de una aventura secreta, sino algo sólido, honesto, construido sobre respeto mutuo y experiencias compartidas. No todos los finales felices vienen de donde esperamos, murmuró para sí misma mientras se dirigía hacia la puerta. Su teléfono sonó con otro mensaje, esta vez de un número que no reconoció. Su corazón se detuvo por un momento, preguntándose si sería Julen. Pero cuando abrió el mensaje, sonrió. Era de Ana, una compañera de trabajo que había estado siguiendo la saga del divorcio de Sonia. Vi tu foto con Alejandro en Instagram. Se ven felices juntos. Me alegra que hayas encontrado a alguien que te merezca. A propósito, ¿conoces a alguien más como él? Preguntó por una amiga. Sonia se rió mientras escribía, desafortunadamente, creo que rompieron el molde cuando lo hicieron. Pero mantendré los ojos abiertos. Cuando Alejandro llegó a recogerla, vestido casualmente para su caminata pero luciendo tan atractivo como siempre, Sonia sintió esa familiar sensación de calidez y anticipación que había aprendido a asociar con él. Buenos días, hermosa, dijo, besándola suavemente. Buenos días, respondió ella, sintiendo como si el mundo estuviera lleno de posibilidades infinitas. Mientras se dirigían hacia las montañas para su excursión, Sonia pensó en lo extraño que eran los giros del destino. Un acto de traición había terminado llevándola no solo a la justicia, sino a una felicidad que no sabía que era posible. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa. En cómo a veces las peores cosas que nos pasan pueden llevarnos a las mejores, respondió ella. ¿Te refieres a encontrarnos? Me refiero a todo. A aprender que era más fuerte de lo que pensaba. A descubrir que merecía mejor de lo que estaba recibiendo. A encontrar a alguien que me ve realmente por quien soy. Alejandro tomó su mano mientras conducía. ¿Sabes?, dijo, Carmen me escribió la semana pasada. Sonia se tensó ligeramente. ¿Qué quería? Se disculpó. Por todo. Dijo que había tenido mucho tiempo para pensar y que se daba cuenta de cuán egoísta había sido, no solo contigo, sino conmigo también. Con toda la familia. ¿Y cómo te sentiste al respecto? Aliviado, supongo. No por ella, sino porque significaba que tal vez había aprendido algo de todo esto. Condujeron en silencio confortable por un momento antes de que Alejandro hablara nuevamente. También dijo algo más. Dijo que Julen había estado hablando de contactarte. Sonia sintió una familiar tensión en su estómago. ¿Para qué? Aparentemente quiere cerrar las cosas apropiadamente. Sus palabras, no las mías. No hay nada que cerrar, dijo Sonia firmemente. Todo se cerró cuando eligió irse a ese crucero en lugar de tener una conversación honesta conmigo.
Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, sonrió Alejandro. Llegaron al comienzo del sendero, un hermoso tramo de montaña con vistas al valle. Mientras comenzaban su caminata, Sonia sintió una sensación de paz que había eludido durante mucho tiempo. Alejandro, dijo después de una hora de caminata, cuando se detuvieron en un mirador especialmente hermoso. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por todo. Por ayudarme a encontrar mi fuerza. Por mostrarme lo que se siente ser valorada. Por ser exactamente quien eres. Alejandro la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos mientras miraban el paisaje que se extendía ante ellos. Gracias por dejarme ser parte de tu viaje, respondió. No puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Mientras estaban allí, abrazados en la cima de la montaña, Sonia reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde ese viernes por la tarde cuando encontró la confirmación del crucero. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso, se había encontrado a sí misma. Y en el proceso, había encontrado a alguien que la amaba no a pesar de su fuerza, sino por ella. ¿Lista para la siguiente aventura?, preguntó Alejandro. Lista, respondió Sonia, y por primera vez en años, realmente lo estaba. El sol brillaba sobre ellos mientras continuaban su caminata, iluminando no solo el sendero adelante, sino también el futuro que habían elegido construir juntos. Un futuro basado en honestidad, respeto, y la comprensión de que el amor verdadero no requiere engaños. A veces, las mejores venganzas no son sobre destruir a quienes te lastimaron, sino sobre construir algo tan hermoso que hace que su traición se vuelva irrelevante. Y mientras Sonia caminaba de la mano con Alejandro, supo que había encontrado exactamente eso.